Muy buenos días, estamos aquí de regreso desde Mérida. Me acompaña el licenciado Absalón Álvarez Escalante. Él es director de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, Rodrigo. Un placer saludarte. A tus órdenes. Oye, pues te molestamos porque realmente hay pues hasta una conmoción por todo lo que se ha venido diciendo con respecto al llamado de emergencia sanitaria que hizo la Presidencia de la República. Y queríamos preguntarte, ¿qué alcances jurídicos tiene esto, abogado? Bueno, la verdad es que la respuesta puede ser muy amplia, ¿verdad? Porque, como tú bien sabes, todos los actos de autoridad pues tienen un impacto de consecuencias jurídicas muy amplia. Aquí estamos hablando de normas de carácter administrativo, normas de carácter constitucional, normas de carácter laboral, sobre todo, que creo que es el tema que más nos preocupa en el sector empresarial en estos momentos, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues lo que yo podría en primera instancia decirte es que sí hay una confusión respecto a la interpretación de la norma laboral, sobre todo porque hay quien pues está afirmando y sosteniendo que contingencia sanitaria y emergencia sanitaria son sinónimos y que por lo tanto esta declaración de la autoridad federal pues ya surte efectos lo que dispone al respecto algunas disposiciones laborales en cuanto a la suspensión de trabajo y a qué estaría obligado el patrón en el caso de estas suspensiones, ¿no? Claro, pero realmente no es así. Pues mira, yo lo que sostengo es que las disposiciones de la ley laboral, pues en este caso en particular, no puede estar sujeto a especulaciones o interpretaciones semánticas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la disposición de la ley tenemos que hablar tanto de relaciones individuales como de relaciones colectivas, ¿no? Entonces yo te diría, si se trata de relaciones individuales donde no hay un sindicato, donde no hay un contrato colectivo, pues la norma que aplica es el artículo 42 bis, y el artículo 42 bis dice que cuando la autoridad competente emite una declaratoria de contingencia sanitaria que implique la suspensión de labores, se estará lo dispuesto a unas disposiciones del ámbito colectivo, que es el 429, fracción cuarta, que a grandes rasgos lo que señala esta disposición es que cuando la autoridad competente emite una declaratoria, nuevamente usa la expresión de contingencia sanitaria, sí, el patrón no tiene que pedir permiso como normalmente lo tendría que hacer para suspender el trabajo, pero la norma dice que en estos casos, cuando la autoridad declara suspensión por contingencia sanitaria, el patrón tendría la obligación de cumplir con esa suspensión, pero solamente con la obligación de, dice la ley indemnizar, pero más bien es de pagarle al trabajador el importe de un salario mínimo general vigente hasta por un mes de suspensión, ¿no? Entonces ahí es donde está el conflicto de interpretación. Así es. ¿Y cuál sería realmente la obligación del patrón? Porque ahí no ha quedado claro. Nos deja la autoridad federal como un espacio para que tú llegues a un acuerdo con el trabajador, digamos. Pues es que también estamos en un escenario complejo. La verdad, en mi humilde opinión, la autoridad está tomando una resolución que es, desde mi punto de vista, muy parcial, porque atiende desde luego y se entiende a la protección de la condición económica del trabajador. Es decir, la declaración de emergencia de manera expresa señala a la autoridad de que, y lo ha refrendado el secretario de Relaciones Exteriores en la rueda de prensa, de que la suspensión debe aplicar en las áreas donde señala, pero dice que con pago íntegro de salario y prestaciones. Esto realmente pues es una carga muy pesada para el sector empresarial, porque así como hay empresas grandes con mucha solvencia económica, tenemos pymes, tenemos pequeñas, medianas y muy, muy pequeñas empresas que no van a ser capaces de sostener esta condición. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Mi opinión es que no estamos en el escenario de aplicar el 42 bis, ni el 47, fracción séptima, ni el 429, fracción cuarta, porque la autoridad no hizo una declaración plena
de contingencia sanitaria para aplicar el pago de esta remuneración de un mes de salario por el periodo de un mes de suspensión. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Estamos en el escenario de que si el patrón no cumple con las obligaciones patronales, pues evidentemente generamos condiciones de violentar los derechos de los trabajadores, ¿no? Oye, abogado, y entonces en este caso, porque digo, para irnos entendiendo, hay un caso que sacan ahorita donde Aeroméxico llegó a un acuerdo. Claro, ellos tenían, como bien dices, un sindicato, llega un acuerdo donde acordó pagar el 50% a los pilotos, ¿no? Sí. Pero eso es digamos, un acuerdo particular, no es nada de que esté en ley hoy. Pues mira, lo que sucede es que en el caso particular, por ejemplo, de una empresa de aerolínea como es Aeroméxico, hay un pacto colectivo, hay un sindicato, y de ninguna manera, de acuerdo a lo que dice claramente la ley, puedes modificar las condiciones de trabajo sin un convenio con el sindicato, pero literalmente la ley dice que esto tiene que ser aprobado por la autoridad laboral a través de procedimientos especiales colectivos o de lo que se llama un conflicto colectivo de naturaleza económica. Uh-huh. Es decir, pero yo lo que quiero visualizar es de que pues la autoridad se tiene que flexibilizar también en dar las facilidades para que la empresa busque opciones de negociación con los trabajadores para tratar de mantener la fuente de trabajo. Es decir, al día de hoy no hay contingencia sanitaria, sino hay una emergencia sanitaria, lo cual hace que tengas que pagar el 100% del salario de los trabajadores. Aplicando literalmente la disposición de ley, no se da el supuesto jurídico de una declaración de contingencia que justifique el pago de un salario mínimo general por un periodo de un mes. No la hay. Y hay quien puede decir, no, pero es que es lo mismo, emergencia que contingencia. A ver, si tomamos esa decisión y aplicamos esta disposición de la norma, y posteriormente hay una demanda de trabajadores, yo quiero recordar a tu auditorio que hay una disposición en la Ley Federal de Trabajo, que es el artículo 18, que dice que en caso de duda en la interpretación y aplicación de la ley laboral, se estará a la interpretación que más favorezca al trabajador. Okay. Entonces la situación es altamente riesgosa para tomar esas decisiones. Oye, abogado, ¿pero eso no deja, digamos, en estado de indefensión a los patrones? Yo por eso decía que la autoridad ha tomado una resolución parcial, la resolución de emergencia, pidiendo al patrón que siga solventando los gastos de salario y de prestaciones de los trabajadores, debió venir, en mi muy humilde opinión, acompañada de un paquete de apoyos también para el sector empresarial, en materias fiscales, en materia de prórroga de pagos, en materia tal vez de compensar estos pagos, o no sé, con deducciones fiscales, es decir, ya un ámbito más del área fiscal, financiera, administrativa, pero que le diera al patrón también un respiro. Insisto, tal vez no tanto para las empresas grandes con una enorme solvencia económica, grandes corporativos, pero sí para los pymes, para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Oye, abogado, además hay un caso clarísimo que si hoy, evidentemente con esta emergencia sanitaria, la gente no está saliendo de sus casas, no están habiendo ventas, y pongo ejemplos de restaurantes pequeños o fondas, etcétera, donde no hay ventas, entonces no hay para pagar al trabajador. Entonces no hay manera de, ni que pongas de cabeza a la empresa, va a haber manera de pagar. Es cierto, y la verdad, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo, pudiéramos decir, bueno, vamos a reducir jornadas laborales, o vamos a hacer horarios de trabajo escalonados para que todo el mundo trabaje 2 o 3 días y le pagamos la proporción. No lo puedo hacer porque el artículo 57 en materia individual dice que estas modificaciones no las puede hacer de manera unilateral el patrón, ni siquiera conviniéndolos con el trabajador, porque esto tendría que ser
aprobado por la autoridad. Sin embargo, el artículo 57 sí nos abre esta puerta. Dice que el trabajador podrá solicitar al tribunal y el patrón también podrá solicitar al tribunal cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen la modificación, pero de aquí a que yo vaya al tribunal y obtenga la aprobación, claro, no, pues me van a pasar. ¿Qué recomendaría que se pueda hacer? Un convenio, ¿sí? Un convenio de hoy para mañana, haciendo este tipo de alternativas que se estoy comentando, firmarlo por el trabajador patrón y depositarlo ante la Junta. Al depositarlo ante la Junta no va a surtir efectos inmediatos, pero sí estamos de alguna manera anticipándonos a acreditar que lo hicimos por una cuestión de emergencia y con el ánimo de cuidar la fuente del trabajo para nuestro colaborador, pero también para cuidar la fuente y la remuneración para el trabajador y sus familias, ¿no? No es la vía idónea, porque debía ser la solicitud del permiso previo y una vez con la autorización aplicarlo. Claro. Pero no hay tiempos ni para lo individual ni para lo colectivo llevar esto a la aprobación de la autoridad. Claro, claro. Pero sí creo que lo recomendable es negociar con los trabajadores y analizar con la parte administrativa de la empresa qué alternativas podemos proponer para tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Oye, pues te agradecemos mucho tu participación en el programa, abogado. Te seguiremos molestando en lo que va pasando de esta contingencia. No será ninguna molestia, con muchísimo gusto, y desde luego son estos artículos que de repente uno nunca había pensado que se van a utilizar en la empresa, ¿no? Claro. Pero la ley así es, siempre nos pone en la expectativa de un supuesto regulado que hay que interpretar. Y con muchísimo gusto le podamos colaborar con tu auditorio y contigo en lo personal, con muchísimo gusto, Rodrigo. Un placer saludar. Muchísimas gracias. Él es el abogado Absalón Álvarez Escalante, él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac y Relaciones Internacionales. Ahora, te agradecemos mucho tu participación. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida. Volvemos.